Buenos días. Primero de todo, ¿cómo te encuentras? Y el último partido contra el Alicante, que estuvo muy disputado, ¿qué análisis podrías hacer? Estoy feliz con ganamos ante Alicante y fue un partido muy duro y entonces pienso es importante para nosotros que sabemos que podemos luchar como esto y seguro son cosas que podemos mejorar y vamos a mejorar estas cosas durante las semanas y porque necesitamos estar mejor como todos juntos y sí. Ahora, próximo partido el viernes, Sí. fuera de casa, Sí. Contra el Valladolid, el Carramimbre Valladolid. Sí. ¿Cómo lo afrontáis? Bien, estoy muy positivo porque es un equipo muy duro, tienes muchas fuerzas, pero pienso para nosotros es un partido bien porque podemos también usar nosotros poder en cosas diferentes. Yo pienso que nosotros jugamos muy rápido y tengo muchas ganas voy a jugar y yo sé que todo el equipo saben que es un partido muy importante para nosotros, entonces pienso que todo tiene muchas ganas. ¿El tobillo está bien ya? ¿Estás ya totalmente recuperado? Mejorando todos los días, paso a paso, pero siento bien y siento como toda la gente aquí, los fisios y los entrenadores hacen todo lo que pueden para ayudarme con y siento bien, sí. ¿Jugarás el viernes? Sí, es el plan. Si todo fue bien, sí. Bueno, ¿cómo te encuentras en Castellón? ¿Te ha gustado la ciudad, el equipo? ¿Cómo te sientes aquí en la ciudad? Me gusta mucho, la ciudad es muy bonito y la gente son buena gente. Yo veo mucha gente con sonrisas en su cara, así me gusta esto mucho y el tiempo aquí es bien, entonces me gusta también y la gente aquí con el club, con el equipo y mis compañeros y en mi edificio todos son gente muy buena y estoy muy feliz con todo aquí. Bueno, quizás el año pasado en Oviedo no pudiste tener la progresión que necesitabas, por eso buscaste un equipo como Castellón, ¿no? Y se está demostrando que lo que necesitabas era jugar muchos minutos. Sí, para mí fue muy importante para jugar más minutos y Castellón fue la mejor opción para mí para hacer esto y con confianza de entrenadores para un poco más libertad en la pista para hacer otras cosas un poco más mejor y estoy muy feliz con esta confianza de todos los entrenadores aquí. ¿Qué objetivos se marcas para esa temporada? Para mí, mi objetivo es que nosotros, el equipo, va a los playoffs. Ese es mi primer objetivo y voy a hacer todo lo que puedo para obtener este objetivo. De momento, el balance de la temporada, 4 victorias, 4 derrotas. ¿Qué análisis haces? Siento bien, estoy un poco enfadado porque no ganamos en Coruña y creo que fue un partido que para nosotros podemos ganar, entonces
para mí es un poco alguna que necesito mejorar, que cuando jugamos ante equipos que necesito ganar, es más importante que ganamos. Pero pienso que tenemos más, ¿cómo se dice?, incrementos mejor con el equipo, y pienso los primeros partidos fue como un equipo juntos, fue un poco menos de los partidos más tarde, entonces yo veo más... El equipo ha progresado. Sí, sí, y esto es importante porque si podemos continuar con vamos a ser muy bien más tarde en la temporada. Bueno, la lesión de Juan, un poco un contratiempo, ¿no? En esta progresión Sí. del Tau, pero bueno, ¿cómo lo habéis vivido en el vestuario? Yo pienso que jugadores saben que necesitan levantar un poco más. Necesitamos Ignacio, Julio un poco más en el rebote y dentro. Y Josep es una buena fuerza que puedes ayudarnos. Y sí, Edu y yo también necesitamos levantar un poco más y ayudar más dentro del aro y con rebotes. Y es alguna que como un equipo nosotros necesitamos mejorar, y todos sabemos, y estamos felices que no es que no es alguna más peor por Juan, porque es una parte importante de nosotros equipo, y ojalá el tiempo va todo bien y es con nosotros más rápido.